yo le invito, hermano, que abra su Biblia en el libro del Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 16, para ir con el mensaje, ¿sí? Nosotros debemos, hoy, hermano, es un día hermoso, un día donde Dios nos ha regalado y queremos que esto que es simple, que es sencillo, pero está un poco entendible, está un poco valorable, ¿no? A veces es tan poco, hermano, atesorable, en vez de atesorar esto que hoy vamos a ver, hermano, que hoy realmente, si usted entiende la predicación de este día, creo que el 2015 va a ser un 2015 distinto y usted sí le va a poder decir, como le dije, a Dios aquello que no le sirve, hermano, aquello que realmente es perjudicial para su vida en el Señor y que no puede estar hoy por hoy bien como Dios quiere porque no le prestó atención, no atesoró, fue distraído y fue confundido en un evangelio que es sencillo. El diablo confunde el evangelio que es sencillo en Dios, ¿sí? El evangelio que vino a predicar Jesús es sencillo, pero es muy profundo. Y porque es tan profundo, Dios lo hizo sencillo. ¿Escuchó? Porque es tan profundo, Dios lo hizo sencillo al evangelio. Entonces, en el libro de Marcos, hermano, en el capítulo 16, el verso 15, y déjelo ahí. Hoy vamos a hablar, hermano, como venimos hablando todos los domingos, de los llamados por Dios, porque es importante que los llamados por Dios sepan que en ese llamado, el llamado debe tener y mantener la unción. Debe tener y mantener la unción. ¿Me escuchó? Eso es tan sencillo y tan importante, y Cristo se los recordó a sus discípulos y antes de irse les dio realmente la llave para que ellos funcionen y no bajen los brazos en predicar lo que el Señor vino a predicar, que es la salvación, que es una nueva vida para el hombre, ¿sí? Y le digo que el llamado debe tener y mantenerse ungido porque algunos ni siquiera tienen o ni siquiera pueden gustar de ese tener de la unción de Dios. Y creo que estos domingos que vienen vamos a hablar un poco de lo que realmente la unción de Dios puede hacer y lo que la unción de Dios también no puede hacer. ¿Sí? Pero hoy no vamos a limitar, hermano, para que usted le preste atención a esta prédica con enseñanza de parte de Dios, que usted necesita realmente tener la unción. Siempre he hablado de la unción y qué es la unción, se lo he dicho, es el poder de Dios transformado en su vida, o sea, llevado a cabo de distintas maneras, llevado a cabo en sabiduría, en prosperidad, el poder de Dios, llevado a cabo a través de un milagro, de una sanidad, llevado a cabo a través de algo que es extraordinario. El poder de Dios hace las cosas extraordinarias en el hombre, en el Hijo de Dios, en la hija de Dios. Por eso usted y yo necesitamos de la presencia de Dios donde usted recibe poder de lo alto. Y eso es la unción, que es transformada, hermano, en eso, en un milagro, en una sanidad, es transformado en algo, en una liberación, porque todo eso trae la unción, en una prosperidad. Por eso necesita usted tener y mantener la unción, que son dos cosas distintas. Tener es realmente adquirirla. La adquiero, yo adquiero la unción y Jesús hizo que sus discípulos adquieran, tengan unción a través de el seguir los pasos de Él y a través de las enseñanzas que recibían de Él y a través de la consagración que Él tenía para con Dios. O sea, usted va a obtener unción, va a tener unción si se consagra para Dios. Ahora,
El llamado que Dios le hace a usted, hermano y hermana, el llamado que usted recibe de parte de Dios, a usted lo va a categorizar en una medida, hermano, de unción. En una medida de unción. El mismo llamado va a hacer que usted adquiera una medida de unción para lo que va a hacer en Dios. Y con esa unción, con ese poder que Dios le va a entregar, usted va a tener un mensaje. ¿Escuchó? Usted va a tener un mensaje que va a salir de su boca, pero no va a salir vacío ni hueco, sino que va a tener realmente, hermano, ese mensaje, el poder. Va a tener el ingrediente del cielo, que es el poder de Dios, para que sea efectivo, para que ya sea que la persona reciba a Dios o no reciba a Dios, porque aún con poder Jesús predicó la palabra y muchos no le recibieron, hermano. El poder de Dios no es para aceptar a Dios y tenerlo y aceptarlo como Padre. El poder de Dios puede ser ejecutado por un hombre, una mujer de Dios, y aún así la gente no significa que lo siga a Jesús hasta el final de sus días. Pero la intención de Dios para sus llamados es que el llamado tenga unción y se mantenga en la unción, que le va a dar la experiencia justa en el proceso de Dios que tiene con él. Le va a dar a usted una experiencia, el tener unción le va a dar experiencia y no lo va a dejar, hermano, que usted quede vacío de las experiencias de Dios. Hay gente que uno le pregunta, ¿y cómo sabes que Dios? Y por fe te dice. ¿Y cómo se te manifestó Dios? Y se me manifestó así. Pero vemos que una manifestación no es suficiente para que esa vida se transforme. Vemos que una experiencia con Dios no es suficiente para que esa vida siga a Dios como lo tiene que seguir. Vemos que una manifestación, un poder que la persona adquirió, que realmente vivió en Dios, no es suficiente para que ese hombre, esa mujer se mantenga fiel en Dios. Y lo vamos a ir viendo con los domingos. La Biblia misma habla de gente que fue ungida y que perdió la unción. Y lo que el diablo quiere, hermano, es que la iglesia pierda eso, pierda la unción. Como quizás usted a veces dice, me siento seco, me siento vacío, me siento que Dios no me contesta, me siento que Dios está lejos. Es porque no hay intimidad. La unción no está reposando en ese vaso. Ese vaso está vacío. ¿Y de quién depende? Depende de la persona que se acerque, hermano, ¿a dónde? A alguien que realmente, hermano, tenga de esa unción para poder contagiarlo de esa unción. Cuanto más te juntes con gente que no tenga unción, más tu unción realmente va a desaparecer de tu vida. Y si tú no tienes unción, si tú no te mantienes en la unción de Dios, es muy posible que arranques más para el mundo que para la iglesia. ¿Por qué? Porque realmente la unción, hermano, es para utilizarla dentro de la iglesia y para favor de la iglesia. La unción no es para el mundo, la unción es para la iglesia de Jesucristo. ¿Escuchó? La unción no es para el mundo, la unción no es para demostrar, tengo el poder, mírenme, aquí estoy. No, eso no es para que Dios te va a dar la unción. Para mostrarte, para hacerte un nombre, Dios no te va a entregar el poder, Dios no te va a entregar la unción. Por eso la unción, hermano, que Dios te quiere entregar y te quiere hacer vivir en esa unción, es para que tú realmente seas un hijo de testimonio. Y con ese testimonio tú tienes un mensaje, ya sin hablar estás hablando. Ya sin predicar tú estás predicando, porque la unción está quebrando adentro, hermano, cosas, está haciendo desaparecer cosas que a Dios no le agrada y que el mundo empieza a ver que esas cosas antes las tenías, pero hoy no las tienes. ¿Por qué? Porque la unción empezó a reposar en tu vida. Tienes el Espíritu, sí, pero no desprendes poder porque no hay unción. Los llamados de Dios deben tener y mantenerse ungidos. ¿Y para qué Dios te va a ungir? Para llevar un mensaje. Y no es que me tengo que ir a 1000 kilómetros a llevar un mensaje porque Dios me llama ahí. Porque no. Dios te puede utilizar ahí donde estás parado. Dios te puede utilizar a 2 cuadras como a 5000 kilómetros.
Eso ya está en el plan de Dios. Pero necesitas la unción, y la unción la necesitamos todos. Amén. Ahora, ¿qué mensaje vas a llevar? El mensaje del Evangelio. Y ese mensaje es el que tenían que llevar en Marcos 16, 15 al 18. Ese mensaje tenía que ir con unción, con poder de Dios. Dice que Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Escuchen. Y les dijo, id por todo el mundo de ese entonces, el mundo, aquí la palabra mundo significa por todo el lugar donde andes, donde haya un sistema que no conozca a Dios organizado, tú ve y predica lo que recibiste de parte de Dios. 16. El que crea y sea bautizado será salvo, dice. Pero el que no crea será condenado. Y estas señales, ahí va a haber señales, acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien, dice. ¿Escuchó? Jesús envía a sus discípulos, Jesús los prepara, Jesús les enseña los misterios del reino. Jesús empieza a caminar con ellos y ellos empiezan a adquirir la unción que estaba en él por su consagración. Porque él es el ungido, hermano, por excelencia. El ungido por excelencia que nos unge a nosotros con su espíritu. Dice la Biblia, hermano, que en ese mensaje los que creían iban a recibir señales. ¿Cuál era la señal? Y bueno, ahí dice, en mi nombre dice, echarán fuera demonios y los demonios ¿qué van a hacer? Van a salir de los cuerpos. O van a salir de la cabeza, o van a salir del lugar donde estén los demonios, salen. ¿Por qué? Porque hay un evangelio, hay un mensaje con poder, con unción. ¿Escuchó? Hay un poder con unción, hay un poder que está liberando el cuerpo, el alma de esa persona, el espíritu de esa persona. Hay un mensaje. Si no hay unción, no va a suceder eso, no va a salir el diablo. Pero hay algo importante que tiene que recibir el evangelio. El evangelio es recibido, es oído el evangelio, y el que cree en ese, ahora usted me preguntará, ¿cómo va a creer un endemoniado? ¿Cómo va a creer alguien que está endemoniado? Un endemoniado va a creer según la manifestación demoníaca que tenga, va a creer, hermano, realmente, o no va a creer. Dios va a poner realmente en ese momento, un momento de cordura para que entienda el mensaje y ahí va a ser libre. Lo va a dejar, ¿por qué? Porque la palabra divide. Cuando entra la palabra, hermano, y si Dios tiene un propósito con ese llamado que es endemoniado, como lo tuvo, hermano, dice que de María Magdalena, el Señor sacó 7 espíritus. Estaban endemoniadas 7 espíritus. ¿Y cómo lo hizo? Y lo hizo con el mensaje del evangelio ungido. Cuando uno es ungido, tiene un mensaje, hermano, y la unción va a cambiar realmente a la persona y va a cambiar el ambiente de esa persona. O sea, empieza a vivir cosas extraordinarias, no ordinarias que vivo todos los días, sino extraordinarias. A los que han creído, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos. No es que ando buscando serpientes para agarrarlas, hermano. No es que ando buscando. O sea, esto es, si al azar te toca vivir un momento, hermano, donde pase algo, algún accidente, algo que te esté sucediendo que tú por yerro, por descuido, hiciste algo que no tenías que hacer, algún accidente o te picó una serpiente en algún lado, porque en ese momento tenían que ir a predicar
a todo lugar y la serpiente era muy común, hermano, en todas las aldeas, etcétera, etcétera, hermano. Entonces estaban ellos inmunizados porque había una unción. O sea, eran inmunes al veneno de una serpiente porque la unción hacía que ellos mismos, hermano, tengan el antídoto para el veneno por medio de la unción. La unción que es estar en la presencia de Dios recibiendo poder de Él. Y aunque beban algo mortífero, aunque les daban algo para matarlo, no les hacían nada. ¿Por qué? Porque ellos bendecían lo que tomaban, lo que comían, le daban gracias y eso santificaba. Santificaba significa, hermano, que lo consagraban para Dios. Y cuando algo es consagrado para Dios, nadie lo puede tocar. ¿Escuchó? Cuando algo está consagrado por Dios, nadie lo puede tocar, aunque sea de esta tierra. Aunque sea imperfecto de esta tierra, lo consagrado para Dios, nadie lo puede tocar. Porque consagrado no quiere ser ungido, no quiere decir perfecto. Ungido significa que el mismo Dios de paz, el mismo Dios, hermano, que tuvo misericordia de nosotros, nos da un poder a nosotros hombres imperfectos para hacer algo perfecto en Él. Hacer algo extraordinario en Él. Eso no significa, hermano, que uno sea perfecto. Eso no significa que no se equivoque. Porque los ungidos de la palabra se equivocaron, y mucho. El único que no se equivocó es el Señor Jesús. El ungido por excelencia. ¿Está entendiendo lo que le digo? Y dice, sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Eso es otra realidad. Que la unción te da poder para que si Dios quiere, y si ese enfermo cree, y si ese enfermo está en el trato de Dios, se ponga bien. Y si no se pone bien y se va a un lugar a ser operado, a ser realmente tratado en una operación, es porque Dios quiere. No significa realmente que en ese momento, hermanos, sea libre de la enfermedad. Porque a veces Dios no quiere realmente sanarlo en el momento, sino que progresivamente Dios lo va sanando. A veces en el momento Dios sana. Yo he visto sanidades en el momento, hermano. Yo he visto sanidades que en el momento Dios lo sana a la persona. ¿Por qué? Porque la persona tenía el llamado en ese momento por Dios y Dios quería tratar así con esa persona. Quería que esa persona viva en ese momento la experiencia de la sanidad divina en ella o en él. ¿Cómo puede ser que el apóstol Pablo, hermano, tenía un aguijón en la carne y él sanaba enfermo y resucitaba muerto? ¿Escuchó? Pero era un trato que Dios tenía, era un proceso que él estaba viviendo en la perfección de su alma. No significaba que el ungido, Pablo, no tenga defectos, tenía defectos, por eso Dios le puso el aguijón. No es que ya lo haya alcanzado, decía, sino que lo voy a alcanzar. ¿Cómo lo voy a alcanzar? Siempre y cuando el poder de Dios esté en nosotros ardiendo, esté latente. ¿Escuchó? Hay personas que no le interesan eso. ¿Por qué no le interesa? Porque piensan que es inalcanzable. Porque piensan que fue para otro tiempo. Piensan que ellos no merecen vivir esas experiencias con Dios. Y yo le quiero decir una cosa, es para todos, es para los llamados. Si usted se siente llamado por Dios, y significa, hermano, no significa que voy a ser un pastor o voy a ser un profeta o un apóstol. No, significa yo soy llamado para ser santo. Lo principal. Porque prefiero que Dios me llame santo a que me llamen los hombres algo que no soy. Pero que Dios me llame santo. ¿Escuchó? Entonces, es mejor que te reconozca Dios a que te reconozcan los hombres. Pero el orgullo, el ego de la persona es la que quiere que sea reconocida la persona. Quiere figurar con su nombre, con su capacidad. Y Dios no quiere eso, hermano, para su pueblo. Dios quiere que usted y yo vayamos en la unción, pero con el carácter de Cristo. En la unción, pero con el carácter de Cristo. Los llamados deben recibir poder para ser testigos o testimonios. Hechos 1, 6 al 8, dice esto también la palabra de Dios. Escuche. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 6.
al 8. Mientras tenemos en pantalla, le voy a volver a recordar lo que es ungido. Un ungido es un elegido, un untado, un consagrado. Es alguien que tiene autoridad suprema. Eso es un ungido. Así lo da a conocer la palabra en el griego y en el hebreo. Eso es un ungido. Dice 1 al 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? A Israel. Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. El 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Un llamado por Dios debe ser ungido para ser testigo. Testigo del poder de Dios en su vida, testigo del poder de Dios para con los suyos, testigo del poder de Dios para con la gente, testigo del poder de Dios para con sus hermanos. O sea, debe de tener el poder para hacer funcionar el don que Dios le dio. Si no tiene la unción, no puede hacer funcionar el don. Un testigo, hermano, es alguien que tiene realmente participación en un hecho. Puede ver, puede oler, puede palpar de distintas maneras, pero es un testigo. Es alguien que está realmente bien consciente de la situación, tiene bien claro lo que está sucediendo. Entonces, uno que recibe poder de Dios tiene bien los ojos abiertos para ser testigo de lo que Dios hace. Tiene el poder aún de determinar y hacer conocer tal cual el hecho se realizó, porque Dios le da paso por paso la situación, la pone en su mano para que él pueda ser testigo y testimonio también de los hechos que hace Dios. Amén. Los llamados, hermanos, también son confirmados y ungidos. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21, un llamado es alguien confirmado. Cuando yo confirmo algo, cuando ya está afirmado, ahí confirmo algo. ¿Quién lo confirma? Alguien fiel, alguien en quien yo puedo confiar, alguien que yo estoy diciendo: esta persona realmente es creíble, le tengo fe a lo que está diciendo. Uno confirma a otro cuando realmente, hermano, esa persona tiene las cualidades para confirmar. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21 dice: ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿Quién es el que unge? ¿Y quién es el que confirma en Cristo? El Espíritu de Dios. Es Dios mismo. ¿Sí? Ahí estamos de vuelta, hermano, en la unción. La unción, ¿quién la trae? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te unge. El Espíritu de Dios viene a ti con poder. El Espíritu de Dios hace funcionar en ti lo sobrenatural de Dios. ¿Y cómo lo voy a lograr? Consagrándote. ¿Cómo me consagro? Preparándome de antemano. Eso es consagrarme. Consagrarme no es esperar, hermano, que venga la hora del culto para estar santo delante de Dios. Consagrarme es todos los días querer estar bien delante de Dios. Eso es consagrarme. Yo quiero estar bien todos los días delante de Dios. Por eso me consagro a Dios. Por eso me aparto para Dios. Por eso le doy este tiempo a Dios. Por eso tengo una relación con mi Dios, el cual me unge todos los días. Todos los días me hace sentir algo, Dios. Tengo un tiempo con Dios. Estoy revisando lo que Dios tiene para mi vida. Es una relación íntima, es una relación de todos los días. Así voy siendo ungido. ¿Dónde recibo realmente la manifestación, hermano, máxima? Dentro de la iglesia, la congregación. ¿Por qué? Porque el Salmo 133, después léelo en su caso, dice que donde están todos unidos, donde están bajo la unción de un sacerdote,
dice que ahí Dios derrama bendición y vida eterna, donde están todos unidos. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí es donde los dones se manifiestan, hermano. La Biblia dice que se manifestaban en la iglesia de los Corintios, cuando los Corintios estaban reunidos, pero bajo la unción, hermano, bajo el poder del Espíritu Santo, entonces los dones empiezan a fluir. Entonces los dones se empiezan a manifestar. Entonces los dones, si yo no congrego nunca, si yo no le presto atención realmente al que Dios puso para que me entrene en el don que Dios me dio, para ir preparándome para utilizarlo a donde Dios me puso, entonces jamás voy a saber realmente qué es lo que Dios puso en mi vida. Y me voy a quedar con que lo tengo pero no lo sé usar. Lo tengo pero no está activado. Lo tengo pero no sé realmente en qué tiempo Dios me lo va a dejar utilizar. ¿Por qué? Porque necesito un compromiso con la presencia de Dios para que Dios realmente me llene y active el don en mí. ¿Está entendiendo, hermano, lo que estoy diciendo? Entonces, si usted está comprometido con Dios, usted está realmente recibiendo a Dios, es imposible que el don que Dios le dio no se active, no se manifieste, no se dé a conocer en usted. No se dé a conocer, ¿por qué? Porque usted está recibiendo tanto lo que recibe que lo tiene que dar. Tarde o temprano va a salir a la luz. Porque está tan lleno, está tan rebalsado de lo de Dios. Entonces sale lo de Dios. Cuando una persona no está rebalsada, no está llena de lo de Dios, no puede salir lo de Dios. Salen otras cosas. Salen distracciones, salen falta realmente de voluntad, falta de compromiso, falta de responsabilidad, sale eso, pero no lo de Dios, hermano. Si yo quiero yo quiero que Dios me utilice, yo quiero servir a Dios y quiero ser útil en lo que Dios me dio, yo voy a estar comprometido a que Dios me llene. Pueden venir nadie, pero yo tengo que estar. No se tiene que preocupar nadie, pero yo tengo que estar, porque yo quiero de Dios, yo quiero que se manifieste lo de Dios en mí. Yo estoy esperando, estoy ansiosamente anhelando que algo Dios haga en mi vida y haga con los míos. ¿Por qué? Porque el don va a hacer que participen otros de lo que Dios te dio a ti. El don manifestado va a hacer, hermano, que participen otros la bendición que Dios te dio a ti. Tú eres una bendición para los demás, pero asimismo tú tienes que entrenar eso dentro de la iglesia. Dios no te va a enviar a otro lado a hacer nada hasta que tú no manifiestes dentro de la iglesia lo que eres en Dios. Aquí dentro de la iglesia se manifiesta lo que Dios puso en tu vida. Si te dio un ministerio, si te dio un don, si te dio un servicio X, Dios realmente, hermano, acá no se sirve realmente al hombre, se sirve a Dios. Y cuando uno así limpie la iglesia, así salga a repartir tratados, así le predica a otra persona, el Espíritu Santo es el mismo y el Espíritu Santo se tiene que mover dentro mío como si estuviera realmente predicando todos los días en un púlpito a grandes multitudes o a una persona sola. Es lo mismo, es el mismo servicio, se sirve a un solo Dios. Pero yo quiero que se manifieste, entonces tengo que comprometerme a estar recibiendo de Dios. Si yo recibo, voy a dar. Si yo no recibo, no voy a dar nada. ¿Escuchó? Los llamados son confirmados y ungidos. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Es el único que te puede ungir, Dios. Amén. Juan el Bautista y el Señor Jesús en Lucas 1, hermano, fueron confirmados y ungidos. Es un caso excepcional. Juan el Bautista y el Señor Jesús fueron ungidos. Estos fueron ungidos de pequeño. Una persona puede venir ungida de pequeño, sí. Tu hijo puede haber sido escogido de pequeño para ser alguien poderoso en Dios, sí. Aún antes del vientre. Pudo haber sido escogido por Dios. ¿Quién lo confirma? Un ángel, un siervo de Dios. Lo confirman las obras. Hay muchas maneras de confirmar a que un hombre está realmente haciendo cosas de Dios dadas por Dios. En Lucas 1, 14 al 17, Juan fue confirmado por un ángel. Dice que el ángel le dijo, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento.
porque él será grande delante del Señor. ¿Escuchó? ¿Cómo que Juan iba a ser grande delante del Señor y muchos iban a ponerse contentos, pero no todos? Repito de nuevo. Juan iba a ser grande delante del Señor, muchos iban a poder contentos, pero no todos. O sea que acá podemos estar muchos hermanos recibiendo, pero no todos recibiendo. La mayoría puede estar recibiendo, pero no todos. Ahora, ¿podemos estar recibiendo todos lo mismo? Sí, podemos estar recibiendo todos lo mismo. Pero acá, con el ministerio, con el mensaje que Juan traía, que era un mensaje ungido, dice que iba a ser grande delante del Señor, que muchos iban a poner contentos, pero no todos, porque después si no, no le hubieran cortado la cabeza. ¿O no? Le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, hermano. Quiere decir que no todos estaban contentos con el mensaje de ese ungido. El ungido no era alguien que era, hermano, indestructible. El ungido estaba protegido por Dios, tenía un mensaje de Dios, hacía algo sobrenatural de parte de Dios, pero no significaba que era indestructible. Lo tocaban si Dios quería que lo toquen. No beberá ni vino ni licor, compromiso. Dios mandó órdenes, compromiso, responsabilidad. Los padres se tenían que preocupar desde muy niño por la confirmación de este ángel. El ángel estaba hablando a Zacarías y le dijo, mirá, el niñito que viene, que va a ser ungido, que tiene un mensaje que va a cambiar corazones, vos te vas a encargar de que él no beba ni vino ni licor. Hasta que él sea responsable por sí mismo y diga no al vino y al licor. ¿Por qué? Porque era consagrado. Él, en ese caso, yo no estoy diciendo que no se puede beber ni vino ni licor. Yo estoy diciendo que este hombre, por el llamado que tenía, hermano, por el llamado que tenía, este no tenía que beber ni vino ni licor. Porque el ángel lo estaba confirmando, estaba afirmando algo que vino del cielo. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Fíjese que había una unción desde el vientre. Desde el vientre fue lleno de poder. Ya sé, ese varoncito salió desde el vientre de la madre con un poder que venía de Dios. Venía para ser consagrado, venía para ser apartado, venía para ser, quizás para muchos, alguien extraterrestre. Porque una persona que en este tiempo haga eso, lo van a considerar como un extraterrestre, como un loco de la guerra. Quedó loquito, está loco, se consagró, se separó para Dios. Aún desde el vientre de su madre, dice el 16. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. El mensaje que él iba a llevar era un mensaje de reconciliación con Dios. Un mensaje reconciliador. Pero ese reconciliador no era, che, sabes que Dios te ama, sabes que tenés que volver, sabes que Dios te está esperando. Yo no lo veo a Juan el Bautista, hermano, ahí en la palabra. Sabes que Dios es amor. Este era un mensaje, hermano, que traía el ungido para hacer volver corazones duros. Corazones que conocían la palabra, corazones que tenían que realmente hacer lo que tenían que hacer y no lo querían hacer. Corazones que tenían que ser quebrados. Corazones que tenían que volverse a Dios de todo su corazón, porque Dios quería eso para ellos. Juan el Bautista estaba ungido, preparado por Dios, activado por Dios, entrenado por Dios para hablarle al pueblo de Dios. ¿Escuchó? El pueblo de Dios tenía que recibir ese mensaje. Y dice que lo recibió y muchos fueron quebrados y muchos entendieron y muchos agarraron y dijeron, voy a hacer lo que tengo que hacer porque realmente Dios es el que me movió, es el que me está moviendo. Después de tantas vueltas tuvo que venir Juan el Bautista. Después de tanta monotonía y tanto lo mismo, vino Juan el Bautista y lo definió.
definió esa generación. Y él hará volver a muchos a los hijos de Israel al Señor su Dios, el 17. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Fíjese que desobediente es una persona que sabe hacer, que se le dio órdenes y no obedece. Eso es desobedecer. Yo no le puedo llamar desobediente a alguien que no sabe lo que tiene que hacer. Yo le llamo desobediente a una persona que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Entonces el mensaje de Juan iba apuntado a ese tipo de gente. A la gente desobediente que oía, escuchaba, tenía la presencia de Dios porque estaba ungido el mensaje, pero no hacía caso. Pero vino algo mayor, algo que vino desde el vientre de una mujer, hermano, ya naturalmente nació en forma sobrenatural. Juan vino sobrenaturalmente a predicar a corazones que estaban endurecidos, hermano, por la vida monótona, por la vida, hermano, de esta tierra, por la vida que fracaso tras fracaso golpeaba ese corazón, fracaso tras fracaso, incredulidad tras incredulidad. Esos corazones estaban bien duros y Juan el Bautista fue ungido para hacer ablandar esos corazones. Para que esos corazones entiendan que hay un Dios que le amaba, para que esos corazones entiendan que hay un Dios que le quería lo mejor para ellos, para que esos corazones vuelvan realmente como tenían que volver a Dios, para que le adoren como Dios quería, para que estén en su casa como Dios quería, para que le respondan como Dios quería. Juan el Bautista tenía ese mensaje y estaba ungido, hermano, para que ellos entiendan que Dios les seguía amando y que le daba otra oportunidad para volver a su casa y para ser el pueblo santo, el pueblo escogido de Dios, el pueblo que era una nación que iba a ser preparada, hermano, para otras generaciones. Juan el Bautista fue ungido. Jesús fue ungido, hermano. En el mismo capítulo, en el verso 28 al 37, también dice: y entrando el ángel, la confirmación vino por un ángel, le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres, le dijo el ángel a María. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Fíjese que no estaba acostumbrado a ese tipo de mensajes, María. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo. Va a ungir tu vida, va a envolverte, va a darte una cobertura total, le dijo. Eso significa. Te va a dar algo extraordinario y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. 36. Y aquí tu pariente Elizabeth, en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Escuchó? La unción hace que las cosas imposibles sucedan. Le dijo: tu prima, la viejita, Elizabeth, la que decían que era estéril, vino la unción sobre ella. Y la unción hizo que ella tenga un hijo que va a tener un mensaje ungido, que va a hacer historia en la vida de los hombres de Israel y en la vida del mundo. O sea, Dios
está preocupado por ungir a sus hijos. Siempre. ¿Para qué? Para que den testimonio, para que puedan vencer, para que tengan su mensaje efectividad. ¿Qué mensaje? El mensaje del Evangelio. Cuando uno es llamado con un llamado de Dios y es ungido, puede ungir a otros. Eso lo dice la Biblia, hermano, también en Primera de Reyes, y ahí voy terminando, 19, 15 al 17, dice que Elías tuvo el llamado ungido y cuando estaba por terminar su llamado, Dios le dio la orden de ungir. Ungir es separar, consagrar, para que actúen, para que lleven un mensaje con un poder de Dios, con el poder de Dios. Un poder, digo, hermano, para que no se malentienda, un poder, porque el poder de Dios es uno, pero se canaliza en los distintos llamados de distinta manera. O sea, no es lo mismo el poder ungido que operó en Samuel que el que operó en Elías. Era el mismo poder, pero canalizado en el distinto llamado. Y el Señor le dijo a Elías, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meolá ungirás por profeta en tu lugar. Fíjese que uno que es ungido, que es consagrado, Dios le da la orden que separe a otros que también fueron llamados para ser consagrados. Donde no va a ser así porque sí, sino va a ser por orden de Dios. Fíjese que una persona cuando unge a otra, para que ocupe el lugar, dice que Eliseo le sirvió 30 años a Elías para que ocupe el lugar de Elías. 30 años no se movió ese hombre de al lado del otro hombre que tenía la unción de Dios. Según la historia, 30 años, Eliseo, cuando Elías fue y le tiró el manto, lo siguió a Elías por 30 años. Después de 30 años, cuando Elías se iba a retirar de esta tierra, Eliseo recibió la doble porción del espíritu que tenía realmente Elías. Después de 30 años. Y a veces somos probados 1, 2, 3, 4, 5 años en una iglesia y no hemos recibido la unción que tenemos que recibir. Y no hemos recibido, hermano, aquella presencia que nos va a capacitar, nos va a dotar, hermano, para hacer cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Escuchó? ¿De quién depende? Depende realmente de que sea confirmado y de que sea ungido por Dios. ¿Y quiénes lo van a ver? Que eso es otro mensaje. Los van a ver muchos. Lo tienen que ver muchos a cómo Dios opera con ese hombre o con esa mujer. O sea, no es a escondida. Dios dice que no puede dejar una lámpara debajo de una mesa. Dios tiene que sacar la lámpara y ponerla sobre la mesa para que la vean todos. ¿Escuchó? Usted puede haber vivido algunas experiencias de Dios, pero eso no significa que Dios terminó con usted. No significa que Dios no quiere hacer más nada con usted. No significa que Dios no lo quiere utilizar. Depende de usted que diga, bueno, quiero eso. ¿Cómo hago para tener eso? Pero a veces el orgullo es más grande para preguntar, ¿cómo hago para llegar a eso? ¿Cómo hago para realmente yo ordenarme para que Dios me utilice como me tiene que utilizar? No sé si me entiende, hermano, lo que estoy diciendo. Entonces, cuando yo pregunto, entonces tengo que tener la respuesta, porque usted si no le pregunta a Dios, Dios no le va a responder. El profeta le dijo, Señor, solo tú lo sabes. Le dijo, profeta, van a vivir esos huesos. Señor, solo tú lo sabes. Había una relación de preguntas y respuestas, comunicación, intimidad con Dios, hermano. Dios te está llamando para una etapa nueva donde te quiere ungir, donde tú eres un mensaje para alguien, o para muchos o para pocos, no importa, porque Dios contigo puede salvar muchos,
o puede salvar pocos. Lo importante es que salve. Lo importante es que se desarrolle Dios en ti. Lo importante es que tú empieces a ver la mano de Dios a través de tu vida y yo pueda verla a través de mi vida. Dios va a tener siempre llamados que va a ungir. ¿Para qué? Para que lleven el mensaje de Dios, hermano. Tú lo único que tienes que llevar es el mensaje de Dios. Ese es el llamado que Dios te hizo. Amén. El llamado que Dios te hizo. Yo he terminado, hermano, en el nombre de Jesús. Ponte de pie, dale un aplauso al Señor. Poderoso, Santo Dios, reinas en majestad.